Dios nos bendiga. Te decía que Dios nos viene hablando mucho acerca de fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Y cuando Pablo escribió esto del poder de su fuerza, usó una palabra en griego que es un derivado de la palabra kratos, que significa poder, pero en tanto a gobierno. Entonces, cuando Pablo está diciendo fortalezcanse en el poder de su fuerza, Pablo lo que estaba dando a entender es fortalezcanse en la autoridad de Dios, de su gobierno. Es un poco parecido a lo que dijo Jesús, busquen el reino de los cielos y su justicia. Yo he sido desafiado en la vida, no sé por qué ni por quién. A veces creo que Dios me desafió, otras veces Dios lo permitió que fuera así, otras veces fueron ataques del diablo. Sea como sea, Dios siempre lo permitió. A tomar una decisión entre luchar en mi capacidad humana o confiar plenamente en la autoridad del gobierno de Dios. Y esto es una lucha que tenemos constantemente. Vivimos en un mundo muy, muy individualista, en un mundo muy materialista, en un mundo, hermanos, donde se premia el éxito individual. Esto es algo totalmente diabólico a mi juicio y totalmente errado, porque los seres humanos no tenemos capacidad de supervivencia individual, ¿no? Aquí hay niños pequeñitos que son chiquititos todavía y yo pienso cuántos años todavía dependerán de sus padres, ¿no? Lo lógico sería que dependan de sus padres hasta los 10, 12 años, ¿no? Los demás mamíferos apenas nacen ya pueden independizarse prácticamente, pero los seres humanos no. Es más, llevamos una situación de dependencia ahora hasta los 35 años, más o menos 40, ¿no? Creo que estamos en ese problema. Lo cierto es que los seres humanos toda la vida seremos dependientes de los demás. Fuimos creados para vivir en comunidad, para vivir en comunión, para depender. No fuimos creados para ser cabezas, porque el ser humano fue creado en segundo lugar. La Biblia usa un vocablo en Génesis que dice sojuzgarás. El vocablo, la palabra sojuzgarás, el vocablo so significa debajo. Por lo tanto, el ser humano fue creado para estar en segundo lugar. Mal que le pese a todos los predicadores de éxito, a todos los coaching, a los coaches, no los coaching, los coaches, todos los entrenadores de realización personal. En realidad, nosotros hemos sido creados para estar en segundo lugar. Dios iba a estar en la cabeza y nosotros en segundo lugar. Cuando el ser humano salió de ahí, salió bajo la mentira del diablo, pensando en que no necesitaría a Dios como primero y que el ser humano podía ser cabeza. Y eso lo intentó toda la vida. Ahí tienes la historia de la Torre de Babel y de tantas historias que aparecen en la Biblia y en la historia de la humanidad. Siempre el ser humano queriendo gobernar sobre los demás. Eso es lo que estamos viviendo hoy, un gran gobierno mundial basado en el poder humano, en la capacidad humana. Los tiempos se acortan, se avecina la venida del Señor, entonces tenemos que entender que estamos viviendo en estos tiempos. Ahora, nosotros no fuimos hechos para esto. Nosotros fuimos hechos para vivir bajo Dios. Si no vives bajo Dios, terminas viviendo bajo cualquier otro poder. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Es como si yo te dijera, los seres humanos fuimos diseñados para tener 2 piernas, para tener 2 brazos. Y tú dices, no, yo quiero tener 4 piernas. Bueno, no te enfades conmigo, no es culpa mía en decirte que estás preparado para caminar sobre 2 piernas, no sobre 4. Dios nos hizo de esta manera y la realidad es esta. Hemos vivido siempre construyendo sociedades que las basábamos en tribus y en clanes. Esos tribus y esos clanes han desaparecido con la globalización social, con la globalización del mundo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos huérfanos en muchos aspectos, porque el concepto de tribu nos daba la seguridad de saber quiénes éramos, dónde estábamos, cómo nos movíamos, qué rol tenía cada uno dentro de la tribu, y eso nos llevaba a confiar en el otro, a desarrollar responsabilidades y desarrollar confianza. ¿Sí? Por ejemplo, si mi tarea era precisamente esta dentro de la tribu, todos los fines de semana traer la predicación, tú venías confiado diciendo, bueno, Dani trae la predicación, ¿no? Y si tu tarea era, yo qué sé, poner el audio, entonces estábamos confiados de que tal persona puso el audio. De hecho, es lo que hasta aquí va sucediendo en esta mañana. Vale, no sé si yo voy a hacer ahora mi parte bien, pero los que tuvieron que hacer lo otro, cada uno lo hizo. Eso es el concepto de tribu.
Por eso todas las personas dentro del concepto de tribu desarrollaban confianza y desarrollan seguridad. El problema que tenemos hoy en la sociedad es que no podemos desarrollar ni seguridad ni confianza. La mayoría de la gente no tiene confianza en otros y por lo tanto tampoco tiene seguridad en sí mismo ni seguridad en lo que otro va a hacer. Hemos destruido el concepto de clan, que es la unidad básica de la tribu, donde se movían por familias o por grupos un poco más reducidos, donde existía siempre un patriarca, una matriarca, lo que fuera en cada tribu, y eso hacía a que había referentes. Nosotros estamos desposeídos de esto. Las peleas políticas y los conceptos ideológicos también están destruyendo muchísimo la seguridad social, porque no hablo de la seguridad social en tanto a seguridad médica, hablo de seguridad social en tanto a armonía entre nosotros. Por ejemplo, en España estamos totalmente desposeídos de próceres y de héroes nacionales. Cada grupo político que vino se encargó de destruir lo anterior, porque siempre se basaron por la ideología. ¿Cuál es el problema? Aunque nos hubieran mentido toda la vida diciendo que tal persona fue un libertador, un ayudador del país y de la patria, fue un sinvergüenza, un desgraciado que hizo las cosas mal, pero bueno, todos nos lo creemos y estamos contentos y es como una imagen de eso. Bueno, hoy por hoy esto no existe. No existe aquí, ni siquiera existe en países como Latinoamérica que siempre defendieron esto. En los últimos tiempos, a causa de tanto movimiento ideológico, ya aquellos próceres han sido defenestrados para poner otros próceres y otras ideologías. Lo cierto es que hoy la juventud se cría sin sentido ni de unidad nacional, ni de un montón de otras cosas. No estoy haciendo un alegato a esto, simplemente digo que necesitamos seguridad. Y este mundo, cada año que pasa, retrocede en este concepto de seguridad social. Lo vemos en los niños, lo vemos en los jóvenes, en la delincuencia, lo vemos en un montón de otras situaciones, retrocede siglos por cada año que pasa. Y cada año es peor. En medio de esto nosotros tenemos que caminar con seguridad. Tu seguridad y la mía no está puesto en el entorno social, porque es muy frágil. Nosotros tenemos que ahora volver a otros conceptos y mantener otros conceptos, como por ejemplo el reino de los cielos que nos habla la palabra. Amén. Y entender que la iglesia tiene que ser luz y tiene que ser una nación santa, una nueva sociedad en medio de las sociedades, un nuevo pueblo en medio de los pueblos. Eso lo decía Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, nuestra idea de refugio no tiene que ser ni en la economía, ni siquiera en tu entorno familiar. Es todo tu entorno familiar lo que tiene que refugiarse dentro de Dios. Y tenemos que aprender a llevar todo bajo el reino de los cielos. Viene un año difícil para el mundo, porque esto del COVID no se va a terminar rápidamente. Es más, probablemente el mundo tenga que convivir con el COVID como una gripe terrible o fea durante muchos años o probablemente para siempre. No lo sabemos. No sabemos cómo va a suceder esto. Nadie lo sabía, nadie lo sabe en este momento. A todo esto se agrega la situación económica y la presión económica grave, ¿sí? Y entender que los seres humanos no tenemos el control de las cosas. España está paralizada hoy por varios factores, por el COVID, por la economía y por el pedazo de nevada que ha caído. Y cuando parecía que no podía caer a otra peor, todo el mundo ahora se está riendo, se está divirtiendo con los esquíes en las calles y todo lo demás, pero cuando mañana tengan que abrir los comercios y no los puedan abrir, y sea un día de pérdida, y se agregue a todas las pérdidas que han tenido, ya no será tan divertida la nieve. No lo digo como burla, no lo digo como algo malo, sino simplemente diciendo que nosotros tenemos que entender que el único que conoce el futuro es Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nosotros nos movemos. Yo quiero compartirte algo con lo que me desperté en estos días pasados, con una frase en la cabeza, una frase que me dio vuelta y me dio vuelta, y yo te la voy a intentar compartir esta mañana y armonizarla con, creo, lo que tiene que ver este año. El Tiago quiere predicar también. Bueno. Vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Dios le pone a Abraham una situación y le dice, vamos a caminar, Abraham. Vamos a ver si estás en condiciones para esta etapa o tenemos que esperar. Era un momento muy importante lo que se venía. Sabes, en la historia de la humanidad y en nuestra historia hay momentos en la vida. Hay momentos en la vida donde se une el pasado, el presente y el futuro. Hay momentos donde como que Dios te dice, bueno, ¿y cuál es tu respuesta?
Bueno, ¿qué vas a decir ahora? Bueno, ¿cuál es tu decisión ahora? No hay problema, Dios es eterno, Él puede esperar mucho tiempo. Tómate el tiempo que haga falta. Hay momentos en la vida en la cual nosotros entramos en esos puntos en los cuales son totalmente trascendentales, con todo el significado de la palabra trascendental, que van más allá de nuestro momento. Y Abraham vivió muchas veces esto. Es más, cuando lees la historia de Abraham, te das cuenta que Abraham, cada vez que vivió momentos así, construyó un altar después. Porque fueron momentos muy importantes para él y para los que iban a venir detrás de él. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le respondió, heme aquí, Abraham. Y Abraham dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, al monte Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó. Y mira lo que dice aquí. Y fue al lugar que Dios le dijo. Fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Otra vez, vio el lugar. Para Lili y para mí fue muy emotivo estar en ese lugar, o lo que se supone que es ese lugar. Cuando alguien nos dijo, ¿ves ese monte? Probablemente allí es donde Abraham alcanzó a ver este monte, esta zona que es Moriah. Y caminó por ahí y se sumergió en ese valle, que para él fue un valle de lágrimas seguramente. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, él albordó su asno, bueno, perdón, esto ya te lo leí, y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y mira lo que dice, y volveremos a vosotros. Abraham iba con un propósito, entregar a su hijo en sacrificio. Sin embargo, él sabía que más adelante en la historia su hijo iba a estar vivo. Él iba a pasar por un momento muy triste, muy difícil, que era matar a su hijo. Pero de alguna manera Dios lo iba a poner de nuevo en sus manos. Es evidente la seguridad de Abraham. Ahora, había que pasar por la situación. Había que entregar al hijo, ¿verdad? Y Hebreos más adelante decía, Abraham sabía que Dios lo iba a resucitar aún de los muertos si era necesario. Pero había que tomar una decisión. Había que romper algo. Hay momentos en la vida donde tú y yo tenemos que tomar decisiones, te lo vuelvo a decir. Y esto lo voy a repetir muchas veces para que poco a poco vayamos entendiéndolo más. Donde tenemos que tomar decisiones trascendentales. Son decisiones que van más allá de tu temporalidad. Decisiones que tienen que ver con gente en el futuro. Decisiones que tienen que ver contigo en el futuro. Abraham sabía, porque Dios le había prometido futuro. Para él y para la humanidad. Porque en Abraham se estaba jugando la vida a la humanidad. Porque hoy somos lo que somos por Abraham también. Porque somos hijos de Abraham. Porque hay 3 grandes religiones que siempre hablarán de Abraham. El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y si Abraham no hubiera tomado las decisiones que tomó, Jesús no hubiera venido. Y si Jesús no hubiera venido, el mundo sería muy diferente, ¿verdad? Aún para los incrédulos. Ahora, Dios tenía este plan y Abraham iba a decidir bien. Pero era necesario que en la historia humana, en la parte humana, no en lo que Dios sabía, sino en lo que Abraham veía, él tenía que decidir. Y él tenía que ir a Moriah. Hay una canción muy bonita que a mí me gusta mucho. Es una canción hebrea que habla del monte Moriah. Y dice, ¿qué tienes, monte Moriah? ¿Qué tienes? Que Dios te miró. ¿Qué tienes, monte Moriah? Siempre hablaremos de ti, ¿no? ¿Qué tienes, monte Moriah? Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas
¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá un sustituto siempre. Esto para mí es muy emotivo. Miren, hay un gran valor en la Biblia, que es la vida. Sobre todas las cosas siempre Dios cuidará la vida. Por lo tanto, Dios no quería la muerte de Isaac. Probablemente era un momento de muerte, según Abraham pensaba, pero tarde o temprano volverá a la vida. Porque siempre habrá un sustituto que te garantiza la vida. Hoy nosotros sabemos quién es ese sustituto, que tomó tu lugar y tomó el mío para que vivamos. Y es Jesús de Nazaret. Es el Mesías. Él no iba a venir para restaurar un reino. Él iba a venir para salvar a la humanidad. Para hacer luz. Y dice, y Abraham hizo un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El autor de estos textos podría haber dicho, y se dispuso a matar a su hijo, que sería duro, pero se va a la claridad y dice a degollarlo. Sentir el filo que corta la carne. Es horrible sobre un animal. Es inconcebible sobre un hijo. ¿Abraham era un asesino? No. Yo creo que lo que luchó Abraham en su corazón debió haber sido tremendamente fuerte y terrible en algún momento. De hecho, es una imagen de lo que el Padre vivió con Jesús en la cruz. Y dice, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y esta es la palabra con la que me dio vuelta hace unas mañanas atrás Dios y no me lo podía sacar de mi mente. Por tanto, se dice hasta hoy, esta frase es la que me daba vuelta. En el monte de Jehová será provisto. La provisión está en el monte de Dios. Solo en el monte Dios proveerá. Solo en Moriah Dios proveerá. Wow. Abraham tuvo que caminar 3 días para llegar ahí, desde Beersheba hasta lo que hoy es Jerusalén. En esos 3 días tienes tiempo suficiente para comerte la cabeza con muchísimas cosas. Para enfadarte con Dios, para pelearte contigo, para llorar y para tratar de suavizar la situación diciendo, ¿y por qué tener que llegar allí? Cortemos con esto ya, aquí hay otro monte, hagámoslo aquí. Pero solo en Moriah Dios iba a proveer. Ese cordero, ese carnero, no estaba en otro monte. Ese carnero iba a estar solo en Moriah. Solo allí. Había que llegar allí donde se iban a unir todas las cosas. Te lo vuelvo a repetir. Donde se toman las decisiones trascendentales. Nunca tomes una decisión trascendental sobre tu vida lejos de Moriah, lejos del monte. Y ya vamos a ver lo que significa este monte para nosotros. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mi misma mano he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cada vez que Abraham tuvo un encuentro fuerte con Dios, Dios le fue agregando un poco más a las promesas, pero siempre le dio la misma promesa. Siempre le recordó, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti está el futuro de muchos. En ti está el futuro de la humanidad. Yo quiero que antes de seguir con esta predicación pienses un poco que en ti se conjuga el pasado de muchas personas y el futuro de muchas personas. Tengas o no tengas hijos, da lo mismo. Porque si yo no hubiera tenido hijos, yo veo a Sofía aquí, por ejemplo. Yo recuerdo cuando presentamos a Sofía en un culto en Almería. Era chiquitita y ya es una señorita. Se hará una mujer.
Y tal vez yo tenga que estar en tu boda, Sofi, y preguntarte, ¿aceptas como marido? Y no me di cuenta, porque aunque yo no hubiera tenido hijos, de alguna manera, soy parte del futuro de Sofi. Y yo iré menguando y Sofi crecerá. Y un día yo me iré y Sofi seguirá su camino. Y tal vez algunas de las cosas que hice o que dije, espero que así sean, hayan influenciado en el corazón de ella. Aunque yo no hubiera tenido hijos, siempre eres parte del futuro de alguien. Somos cadena en la vida que Dios ha trazado para la humanidad. Somos eslabones en la cadena, perdón. Pero también sobre mí y sobre ti se conjuga el pasado de tanta gente. Una tradición que tenemos en nuestra familia materna, y por cierto también la tienen en la familia de Lili, es siempre hablar de nuestros antepasados. Y siempre estar hablando de nuestras raíces y no olvidarnos ni de nuestros abuelos ni de nuestros bisabuelos. Yo sé dónde vivía mi bisabuelo aquí en España, por dónde fueron, por dónde se movieron. Y siempre estamos tratando de buscar eso. Es algo genético, yo qué sé, pero siempre hemos estado en eso. Y a veces pienso cuando yo veo mi genética, o veo la genética de mis hijas, o la genética de Tiago, cuántas personas han confluido genéticamente. Aún así, han influenciado también en el corazón de sus padres y de sus abuelos. Nosotros no somos simplemente individuos solitarios y el centro del universo. Eso es un error. Nosotros somos vida, gracias a la vida de otros, a la vida que Dios nos ha dado, y somos vida que debemos transmitirla a otros. Si no entendemos esto, no hemos entendido el plan de Dios básico para el ser humano. No vivimos para nosotros, vivimos para dar vida. En el monte de Dios era provisto. En ese monte Dios proveerá. ¿Pero qué monte era? Es el monte Sión, es el Moriah. Monte Moriah, monte Sión, donde hoy está Jerusalén. Posiblemente este es un dicho muy antiguo, como respuesta a una inquietud, a una pregunta que siempre la gente se habría hecho. ¿Cómo va a venir esto? ¿Cómo van a venir las cosas? ¿Cómo vamos a alcanzar esto? ¿Cómo alcanzaremos lo necesario? ¿Dónde estará la respuesta a mi necesidad? ¿Cómo sucederá en el futuro? Y la respuesta del que escuchaba esto, tal vez de una madre, de un padre, era: en el monte Dios proveerá. Recordando a Abraham. Por eso se dice hasta hoy, en el monte Dios proveerá. Moriah era el lugar previsto, no provisto, previsto por Dios desde la eternidad. Desde la eternidad estaba en sus planes. Moriah iba a ser un lugar de adoración, iba a ser lugar de respuestas, iba a ser lugar de altares y sacrificios, iba a ser lugar de provisión. Porque allí se construyó el templo. En Primera de Crónicas dice que un día David comete un error después que ha tomado Jerusalén, se enorgullece y quiere censar al pueblo para sentirse fuerte. Joab le dice: no, Señor, no hace falta. Dios es suficiente. Y él dice: no, yo quiero saber cuántos somos. Y hace un censo. Y se queda en Jerusalén esperando que le digan cuántos hombres de guerra tiene, cuán poderoso era. Cometió un error David. Y por eso vino un juicio y comenzó a haber muerte en Israel. Y murieron miles. Y cuando David se da cuenta que es culpa del gobierno que estaba teniendo, que recaía sobre él, que el juicio venía por culpa de las malas decisiones tomadas por el gobierno, que era él, David se arrepiente y llora y le pide perdón a Dios y abre los ojos y ve sobre una era, sobre un lugar donde se amontonaba el grano, ve un ángel con una espada desenvainada que estaba sobre Jerusalén. Y David pide perdón a Dios y el ángel detiene la mortandad. Y él se da cuenta que Dios ha tomado su arrepentimiento. El dueño de esa tierra era un tal Ornán, un jebuseo, porque esa ciudad era de los jebuseos antes. Y le dice: te entrego esta parte, esta montañita. Y él le dice: no, yo te la compro. Y bueno, luego hacen un negocio allí y compra la tierra esa. Y él dice: aquí se construirá el templo. Y luego le dice a Salomón: este es el lugar donde se tiene que construir el templo. Ese es el lugar donde está la explanada de las mezquitas hoy en Jerusalén, donde fue construido el templo, donde algún día Jesús volverá.
Lo único que queda de eso es un muro que hasta el día de hoy el pueblo judío siempre irá allí a orar, porque era el lugar que Dios había elegido para que la gente tuviera un encuentro con Él. Nosotros sabemos que ese templo fue destruido porque Dios lo permitió con un propósito, que hoy el templo de Dios seamos tú y seamos yo, y sea yo. Seamos yo, ¿no? ¿Cuántos hay aquí adentro? Madre mía. Es un problema de triplicación de la personalidad. Bueno, el mismo lugar donde Abraham construyó el altar para sacrificar a Isaac. Este monte siempre fue importante para Israel porque siempre iría mucho más allá de su historia. Es el monte Sión, que puedes encontrar tantos textos en la Biblia. Es Sión. Hasta el día de hoy, el mundo se sigue peleando y sigue pendiente de lo que pasa en Jerusalén. Si se reconoce capital de Israel, no, si un país lleva una embajada allí o no lo lleva, hasta el día de hoy sigue siendo un lugar importante para la historia de la humanidad. Pero el Salmo 102 me aclara un poco más en el versículo 15 en adelante, por ejemplo. Dice, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. Y en su gloria será visto. En Sión, en su gloria será visto. Sabemos que esto tiene que ver con la escatología. Y habrá considerado la oración de los desvalidos y también la cruz, ¿no? Habrá considerado la oración de los desvalidos. Es en Sión, en este ambiente, en este monte, donde iba a estar el templo. Por lo tanto, está hablando del templo de alguna manera. No habrá desechado el ruego de ellos cuando tú fueras a orar a ese lugar. Tu oración no iba a ser tomada en poco. Se escribirá esto para la generación venidera. Escucha esto. Y el pueblo que está aún por nacer alabará a Jehová. Para ellos. Porque miró desde lo alto su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos y para soltar a los sentenciados a muerte. Esto es Moriah. Esto es Sión. Por esta razón se construyó allí el templo. Pero es evidente que estas promesas del Salmo 102 exceden el templo. Porque de hecho hoy el templo no existe. Y el templo sería destruido por los romanos. Y esto no significa que Dios dejara de escuchar las oraciones y dejara de liberar a los cautivos. Por lo tanto, esto excedía el templo. Esta promesa, si Dios sigue escuchando a la gente, si Dios sigue liberando a los cautivos, cosa que creo que sucede y lo veo todos los días, y lo vimos a través de Jesús de Nazaret, entonces significa que esto excede el templo y excede un lugar geográfico. Y que aquel monte era una realidad y es una realidad, pero también nos estaba hablando de algo mucho más grande que va a venir en el futuro. Porque dice, su gloria será visto y habrá considerado la oración de los desvalidos y liberará a los cautivos y los presos serán libres en ese lugar. Pero cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos, no se queden aquí, porque este templo será destruido. No quedará piedra sobre piedra aquí. Pero vayan y prediquen a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Jesús les dio un mandato. Esa prueba de ese mandato, ese ensayo de ese mandato, se ve en Mateo capítulo 10. Cuando Jesús comisiona a los discípulos y le dice, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Echen fuera demonios, sanen enfermos. No hace falta que lleven dinero esta vez. No quiero que baséis la iglesia que se va a fundar en el poder económico, sino en la provisión y en que siempre habrá recompensa para vuestro trabajo, porque Él dijo, el obrero es digno de su salario. No tengan miedo por esto, yo les proveeré en el camino. Y cuando yo leo eso, me vuelve a recordar esto, en el monte será la provisión. Por lo tanto, yo creo que este monte nos está hablando de algo mucho más grande que simplemente un lugar geográfico, y es el reino de los cielos. Es una imagen en el Antiguo Testamento de lo que sería el reino. Es el lugar donde nosotros tenemos que llevar todas las cosas, donde nosotros debemos decidir. Es el lugar donde nosotros debemos edificar nuestro futuro, en el ambiente del reino. Así era Moriah, así era el monte Moriah. Lo cierto que te dije recién es que Abraham caminó esos 3 días
Podría haber desistido, podría haber buscado otro sitio hasta llegar a Jerusalén, desde Beersheba hasta Jerusalén. Podría haber buscado otro sitio, pero no hubiera sido lo mismo. Podría haber buscado alternativas, paralelos, historias paralelas. Lo parecido, pero no lo genuino. El peor enemigo de lo perfecto es lo bueno. ¿Sí? El peor enemigo de lo perfecto es lo bueno. Lo perfecto es Dios y las cosas que Él te está dando. Pero a veces nosotros buscamos buenas alternativas y nos quedamos satisfechos. Pero hay un lugar. Abraham tenía promesas, algunas las vería y otras trascenderían su propia existencia. Pero se cumplirían en aquellos tiempos y otras se cumplen hoy. Aunque trascenderían su existencia, pero se cumplirían más adelante. Dios le habló del cautiverio en Egipto. Dios le habló de la destrucción de Sodoma. Algunas las vio, otras no las vio. Se cumplieron, pero otras iban a trascender el tiempo. Es más, otras todavía no las hemos visto. Pero lo cierto es que las promesas que Dios le dio a Abraham tienen connotaciones eternas. Aquellas promesas eran las estrellas que le dijo, sal a la noche y mira las estrellas. Y eran las bendiciones, eran promesas, pero iban a ser bendiciones cuando llegaran. Sus ojos estaban puestos en ello. Por eso Hebreo dice, Abraham siempre buscó una ciudad que Dios le edificaba. A Abraham no le interesaba mucho si era dueño o no era dueño de la tierra de Canaán. A Abraham le interesaba esa gran nación cuyo Dios era su constructor. Y seguramente Abraham vio muchas cosas más. Jesús llegó a decir, Abraham deseó ver mi día y lo vio. Y se alegró por ello. Sus ojos estaban puestos en mucho más allá que una solución momentánea. Por eso es lo que yo te decía el otro día, pon los ojos en las cosas espirituales, pon los ojos en el reino, pon los ojos en las cosas de Dios, pon los ojos en la vida eterna. Y el camino que hay entre tu presente y aquel futuro, que es la eternidad, es el camino que Dios trazó. Y todas las cosas que sucedan en ese camino, sabes que Dios las conoce y Dios las ha puesto para ti. Por lo tanto, ahí no te vas a tener que cuestionar mucho si es de Dios o no es de Dios, sino simplemente, Señor, dame sabiduría para saber qué tengo que hacer en esta etapa de mi vida. Es esa línea recta que existe entre tu presente y el futuro que Dios te ha preparado. Eso es la esperanza también, porque es como una cuerda, tikvá en hebreo. Cuerda, esperanza, por supuesto, que une tu presente con el futuro que Dios te dio. Abraham caminó así. Y en ese camino estaba Moriah. En ese camino iba a venir un día en el cual Dios le iba a decir, ¿estás dispuesto a que tu hijo muera? Es tu único hijo. ¿Estás dispuesto a esto, Abraham? ¿Estás dispuesto a confiar en mí de que lo que yo te prometí, aunque tu hijo muera, se va a cumplir sobre él? Aunque veas morir a tu hijo y exhalar su último aliento mirándote a ti, en ese momento terrible de ver exhalar a tu hijo, ¿estás confiado de que de él vendrá una gran generación, una gran nación? Y que él y sus hijos serán bendición para muchos, aunque lo veas morir hoy. Es terrible cuando la historia momentánea de tu familia, de tus hijos, de tu propio cuerpo, en tu salud y de un montón de otros aspectos de la vida, parece que se cierra, que cierra todas las puertas y ya no hay nada más allá. E intentas mirar la promesa, pero la promesa tiene un espacio oscuro en medio, tiene un vacío en medio. Es muy difícil. Ese es el momento en el cual hay que levantar los ojos y ver lo eterno. Y ver la foto aérea. Porque cuando quieres ver la carretera desde tu punto de vista, solamente vas a ver el túnel oscuro. Pero si tienes la foto aérea que te muestra tu GPS, te vas a dar cuenta que después del túnel hay una carretera que sigue. Y Abraham vio eso, porque sus ojos estaban puestos en lo eterno. A pesar de que vivió en un tiempo muy lejano a lo que nosotros hoy consideramos como el tiempo de la gracia. Sus ojos no estaban puestos en la solución momentánea. Por eso cuando llegó el ángel, cuando llegó, cuando tuvo este diálogo, fue un momento tan importante en su vida. Y cuando llegó ese momento tan importante y crucial en la vida de Abraham, él confió. Confió que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos a su hijo. Y era como que Abraham sabía, si Dios prometió, Dios cumplirá. Ahora hay un espacio oscuro entre mi presente y el próximo paso en donde se engancha el vídeo de nuevo. No sé lo que va a suceder ahora, ni cómo va a suceder, pero Dios me habló del futuro.
No es fácil. Yo he hablado muchas veces de las cosas que Dios me habló en el pasado y que parecía todo imposible. Y te digo que no es fácil, porque hoy, en el presente, sigo encontrándome con situaciones que parecen ser baches oscuros en mi futuro inmediato. Y si yo miro ese bache oscuro, mi corazón se viene abajo, porque se me acaba la historia, porque se me acaba el vídeo, porque se me borra todo. Y esos son los momentos en los cuales tengo que volver a estar con Dios y volver a ver las cosas desde la óptica de Dios y saber que solo en Moriah Dios puede hacer la obra. ¿Qué es este monte Moriah? Por eso, en aquel momento se unió el futuro con el pasado. Abraham estaba entregando en aquel altar a su hijo, pero no estaba entregando a su hijo solo. En realidad, Abraham estaba entregando mucho más que su hijo. Para Abraham era la muerte de su hijo. Para Dios era otra cosa, porque Dios no quería la muerte del chico. Dios no veía muerte en el chico. Dios no iba a matar al chico, porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Porque Dios es vida. Por lo tanto, la muerte, que es la ausencia de la vida, no encaja con Dios. Si hay muerte, no hay vida. Por lo tanto, la muerte no está en Dios. Por eso la muerte fue vencida. Solamente hay muerte del cuerpo que algún día resucitará, pero el alma seguirá viva siempre. Dios no quería la muerte, pero Abraham veía una muerte. Lo inmediato para Abraham era una muerte. Y en aquel momento entregaba a aquel hijo, pero entregaba algo más también. Entregaba las promesas de Dios y el plan. En aquel momento y en aquel monte no había que estar preocupado por el futuro de un hijo, porque Dios lo iba a salvar. Por el contrario, había que entregarlo y confiar que el Dios que había prometido sobre el futuro tenía el control del presente y del futuro. ¿Lo entiendes a esto? En Moriah no había que estar preocupado por el futuro, había que entregarlo. Nosotros vivimos agobiados por el futuro, pero cuando estás en Moriah tienes que entregarlo. ¿Lo entiendes a esto? Te lo vuelvo a decir para que me vayas entendiendo bien. Para mí, Moriah me habla del reino de los cielos. Abraham no entregaba un hijo desde el punto de vista de Dios, porque Dios no iba a tomar la vida del hijo. Abraham estaba entregando el plan. Dios no le pedía un hijo, Dios le pedía el plan. Porque nosotros tenemos la tendencia que hacemos propio todo lo que amamos, que hacemos propio todo lo que Dios nos da para administrarlo. ¿Sabes? No es tu cuerpo. Ese cuerpo te lo ha dado Dios. Por eso debemos aprender a cuidar la salud y no comernos la cabeza con todas aquellas cosas. No, pero aquello, ¿qué es lo que puede garantizar la salud para el futuro? Ve y hazlo. ¿Lo entiendes a esto? Por eso usamos mascarillas, porque Dios nos ha dado salud y esa salud tiene que ser administrada. Cuando te enfermes, Dios será tu sanador. Dios hoy te guarda, claro que te guarda. Jesús dijo, cuando tomarais cosas mortíferas no os hará daño. Cuando te muerde una serpiente no tengas miedo. ¿Por qué? Porque es sorpresivo y tú no lo sabías. Pero si Dios permitió que tú lo sabieras, Dios te ha dado capacidad también para que puedas prevenir aquello que te pueda hacer daño. Eso es sabiduría también y eso está en la Biblia. El Dios que dijo, yo soy tu sanador, es el que los llevó más tarde al monte y les dijo, pero no coman esto, no hagan aquello, lávense de esta manera, cuiden vuestra salud. ¿Lo entiendes a esto? Nosotros tenemos la tendencia que todo lo que tenemos es nuestro. No es nuestro. Este cuerpo que yo tengo no es mío. Me lo ha dado Dios, me lo ha prestado Dios para que me mueva aquí en la tierra. Pero algún día mi alma volverá a Dios. Mientras tanto, esta funda la tengo que cuidar de vez en cuando. Y habrá que engrasar este cuero para que no se reseque. Porque si no se reseca demasiado y se pone muy duro. Y hay que engrasarlo de vez en cuando. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Unción. Hemos entendido la unción de otra manera. Unción significa untar. Se untaba el lomo
de los bueyes con grasa para que el yugo no le lastimara. El yugo era duro y de madera y se le ponía tanta grasa al buey para que no le lastimara, que tarde o temprano el yugo se pudría a causa de la grasa que estaba en el lomo del buey. Por eso la Biblia dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquello que Dios te ha dado para guardarte y cuidarte terminará rompiendo los yugos que el diablo te quiere poner encima. Y no es una capacitación mágica, algo que viene y nos hace temblar. Es una capacidad que Dios te da en todas las áreas de la vida. Pero ese es otro tema. Lo cierto es que nosotros tenemos la tendencia a hacer nuestro aquello que nos dan. Mi hijo es mío, no es mío. Es de Dios. ¿Lo entiendes a esto? Por lo tanto, aquel día Dios le estaba diciendo a Abraham, entrégame el plan. El plan que yo te he dado, Abraham, es mío. Es mío. Abraham, desde el punto de vista de Dios, no estaba entregando un hijo, estaba entregando un plan. Para que ese plan luego se cumpliera. Abraham no entregaba un hijo sin un plan, te dije. Dios no le pedía matar un hijo, sino soltar los planes, incluyendo a su hijo, en los brazos de Dios. Era coger el plan que tenía y decirle, Señor, lo pongo en tus brazos. Has caminado desde Beersheba hasta aquí para poner tus planes en mis brazos, para llevar toda tu vida bajo mi protección. Yo soy el autor, el dador y el consumador. Yo inventé este plan. Yo te lo di y yo lo haré posible. Y aquel día Abraham ponía en los brazos de Dios no solamente a su hijo Isaac. Abraham ponía en los brazos de Dios los planes. Y en todo esto, Abraham estaba poniendo en los brazos de Dios el futuro de la humanidad. Porque hoy el mundo no sería lo que es si no hubiera sucedido esto en Moriah. Hoy tú no estarías aquí y podrías decir, soy pueblo de Dios, si Abraham no hubiera hecho esto. Dios sabía que Abraham iba a hacerlo, pero Abraham tenía que hacerlo. Dios no desea la muerte de Isaac. No deseaba esa muerte y Abraham lo sabía. Dios deseaba que Abraham entregara el plan y el futuro en los brazos de Dios. Dios proveyó al sustituto. Fue un cordero que estaba allí. El cordero tomaría el lugar del hijo amado para que él tuviera su hijo y para que las promesas se pudieran cumplir. Esta es la imagen de Jesús de Nazaret. Y en el mismo monte, quien no escatimó a su propio hijo, dice Pablo en Romanos, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Por eso aún podemos recordar el dicho, en el monte de Jehová será la provisión, no en otro lugar. Es evidente que la imagen de este monte en el Antiguo Testamento nos relaciona directamente con el reino de los cielos. Y yo te podría decir entonces, en el reino de los cielos será la provisión. En el reino de los cielos está la respuesta. Porque es el lugar donde Dios reina. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 31, no afanéis pues diciendo qué comeremos o qué nos vestiremos, qué beberemos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán agregadas, serán puestas junto a ti. En Mateo 10, versículo 7, cuando Jesús comisionó a los discípulos, la primera vez, como un ensayo de lo que iba a ser tu vida y la mía, le dijo, y yendo predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Te traigo aquí el monte Moriah. Te traigo aquí el templo. Te traigo aquí Sion. Lo hemos traído a este pueblo, a esta comarca, a este poblado, a esta familia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. De gracia. No os proveáis ni oro, ni plata, ni cobre para vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
Jesús deseaba que los discípulos entendieran que cuando ellos extendieran el reino, no dependerían de otra cosa más que del respaldo divino y de las manifestaciones que surgirían como consecuencia de ese respaldo divino. Yo quiero que me atiendas bien esta parte. Ya vamos a terminar. ¿Me ayudas, Brian? Vamos ahora a cantar. Estás aquí. Y vamos a orar por todo esto, amén. Jesús quería que los discípulos entendieran bien que cuando ellos se dispusieran a extender el reino, no iban a depender de otra cosa, más que del respaldo divino. ¿Lo entiendes a esto? Claro que puedes depender, pero cuando te muevas en el reino, y vosotros lo sabéis, porque os movéis en el reino, al fin y al cabo, tú no dependes de los recursos de este mundo. Porque aún los recursos de este mundo que tú recibas y que tú tengas, vendrán porque Dios lo hizo posible. Ellos iban a tener dinero, iban a comer, pero no porque lo llevarían, sino porque la gente se los daría en el camino. Como diciéndole Jesús, cuando vosotros decidáis esto, surgirán como consecuencia otras cosas que suplirán lo que vosotros necesitéis. Cuando nosotros tomamos decisiones en Moriah, comienzan a entrelazarse otras cosas. Y es como que colocamos la ficha justa. Como aquellas monedas, como aquellos cospeles que usábamos en los teléfonos. Todo estaba preparado para que funcionara, pero había que largar esa pieza que encajara ahí, clac. Entonces se activaba toda la comunicación. Y un temporizador luego soltaba esa pieza y te quedabas sin comunicación. Como que cuando tú tomas una decisión, de pronto acomodaste todas las cosas y aquello que estaba establecido encuentra el puente suficiente para que fluyan las cosas que Dios determinó que fueran. Jesús le dijo, no se preocupen por esto, porque vosotros estáis sirviéndome y es digno que recibáis un salario. Y esta vez vais a aprender algo. Mi iglesia no va a depender del dinero que lleve encima. Mi iglesia va a depender de mi provisión en el camino. Y ellos llevarían el reino y la gente reaccionaría proveyendo. Su tarea tendría recompensa, pero en el reino y del reino. Pero en la historia de Abraham vemos algo más que nos muestra cómo suceden algunas situaciones en el reino cuando lo procuramos. En esta historia, a mí me impacta algo que sucede mientras él está en Horeb, en Moriah, en Sion, y que te muestra cómo suceden algunas situaciones cuando nosotros procuramos el reino. Si volvemos al versículo 17 del capítulo 2, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Abraham toma una decisión y vuelve a oír la voz de Dios. Esa voz de Dios no es que Dios está hablando constantemente. Lo dijo una vez y permanece para siempre. Y es que a veces nosotros volvemos a entrar en ese momento, en esa situación, en la eternidad de Dios, donde las promesas siempre están allí. Es como un ambiente, como una habitación sin gravedad, donde sus palabras y sus promesas están allí. Por eso no pasan de tiempo, por eso Él no se olvida, porque nunca dejan de existir. Porque en Dios no existe el tiempo, lo dijo una vez y siempre estará en los cielos. Y su voz seguirá resonando. De cierto te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba. Y habitó Abraham en Beersheba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Escucha esto. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed,
Jaso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Y estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, vaya nombre, ¿no? Siempre con dolores esta mujer, ¿no? Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tajas y a Maaca. Pero dice que mientras Abraham estaba en todo este conflicto y toma una decisión en otra parte del mundo, no muy lejos, pero en aquel tiempo sí era lejos, en otra parte del mundo estaban sucediendo aquellas cosas que se complementarían con la decisión que Abraham tomaba en el reino de los cielos. Porque él decidía sacrificar a su hijo. Mientras tanto, Dios estaba preparando la muchacha que iba a ser la esposa de ese hijo. Hace poco Carolina se sentó a echar cuentas sobre la vida de algunas personas en Sierra Leona y nuestra vida aquí. Un pastor querido, el pastor Mosiri, que trabaja tanto con nosotros, quería ir a estudiar al Instituto Bíblico, pero su pastor le dijo, no es el tiempo. Y él se quedó triste diciendo, ¿por qué no? Y tuvo que invertir un año más en Sierra Leona. Luego se fue. Luego se dieron un montón de otras situaciones por causa de ese año, entre comillas, perdido. Si no hubiera sucedido eso, él y nosotros nunca nos hubiéramos conocido y no nos hubiéramos encontrado. Cuando nosotros estamos tomando decisiones en el reino de los cielos, Dios está entretejiendo aquello que va a ser, aquello que es nuestra vida y nuestro futuro en Dios, pero todavía no lo hemos encontrado. Y es cuestión de tiempo que caminemos a ello. Por eso es en el monte de Dios donde será provisto. Por eso lo que te dije al principio, es allí donde tomamos las decisiones trascendentales. Decisiones que van más allá de nuestro momento contemporáneo y que influyen en nuestro futuro y tal vez en el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. No solo le recordó las promesas, sino que permitió que él supiera cómo fue entretejiéndose por su mano el futuro de Isaac mientras él lo entregaba en el monte. Qué maravilloso es esto. Mientras él estaba dispuesto a entregarlo, Dios estaba haciendo otra cosa. Estaba trabajando por la vida de ese chico mientras él lo entregaba. No es cuestión de una aceptación resignada, porque eso tarde o temprano te va a volver a reventar. Es entregar. Es entregar. Esta es la vida en el reino. Esto es llevar todas las cosas bajo la cobertura del reino de los cielos. Tu economía, tu familia, tu ministerio, tu futuro, todo que esté dentro del reino. Y entonces Dios le muestra, mientras tú hacías esto, yo ya estaba trabajando por la que iba a ser la mujer de tu hijo y la madre de tus hijos y de donde vendría mi nación, porque tu nieto se va a llamar Jacob y un día yo le cambiaré el nombre a Jacobo, a Tiago. Yo le cambiaré el nombre y se llamará Israel. Y así será conocida esta nación durante miles de años, Israel. Y la abuela de Israel ya estaba naciendo y creciendo mientras Dios preparaba todas estas cosas. Mientras Abraham no sabía nada y tomaba la decisión correcta en el lugar correcto, que era Moriah, que para ti y para mí hoy es el reino de Dios. No es un monte físico. Por eso busquemos el reino de los cielos, porque Él entreteje lo que necesitaremos mientras nosotros decidimos en el reino. Mientras nosotros decidimos conforme a la voluntad de Dios en el reino de los cielos, Él está entretejiendo lo que necesitarás en el futuro. Por eso podemos decir hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Dios será hecho. Busquemos el reino, amén. Pongámonos de pie. Procuremos el reino. Llevemos todo al reino y pongámoslo bajo su autoridad y protección. Y Dios manifestará su control sobre todo. Y esta será nuestra fortaleza. Amén. Cuando Pablo decía fortaleceos en el poder de su fuerza, cuando Jesús decía busquen el reino y su justicia, estamos hablando de estas cosas. Querido Padre,
Te adoramos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. Te damos gracias por la vida de Abraham, tu amigo. Y hoy para nosotros es un ejemplo. Y nosotros también queremos caminar hasta este monte, hasta estos tiempos contigo, hasta este reino que es tu reino. Porque allí en ese monte sucedieron todas las cosas que hoy para nosotros son importantes. Allí, Señor, sucedieron tantas situaciones. Es el lugar donde tú prometiste que los cautivos serían liberados, los enfermos serán sanados, los prisioneros recibirían esa libertad, las oraciones serían respondidas. Y tú, Señor, le dijiste a aquellos hombres: vayan y anuncien que el reino ha venido, y oren por los enfermos, liberen a los cautivos. Por lo tanto, hoy puedo entender que aquel monte Moriah nos hablaba de tu reino en el presente. Y yo me uno, Señor, yo quiero llevar mi vida a tu reino. La vida de mis hijas, la vida de mi familia, mi ministerio, todo lo que soy, todo lo que tengo. Y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones trascendentales en esta comunión profunda, haciendo aquellas cosas que tienen que ver con tu plan y tu propósito. Querido Señor, y sabemos que cuando todo suceda dentro de tu reino, en este monte es donde viene lo previsto. Y aquí tú proveerás, y aquí tú harás. Porque una vez más podemos decir: en el monte de Jehová está la respuesta. En el monte de Jehová está la provisión. En el monte de Jehová estaba aquel que tomaría nuestro lugar. Es en el reino de los cielos donde está todo lo que necesitamos. Y te ruego, Señor, que le des fe a tu pueblo y me des fe a mí también, por supuesto. Te lo ruego, Padre, para entender que mientras tomamos decisiones en el corazón, conforme a tu voluntad, tú entretejes la historia que vendrá más adelante. Porque aquel día, mientras Abraham tomaba esta decisión, Rebeca estaba naciendo unos kilómetros más allá y todo se estaba preparando para que aquella promesa de ser padre de multitudes se alcanzara. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a todos los que escuchan esto. Y que en este tiempo, Señor, nosotros podamos caminar hacia tu reino, encaminar nuestras vidas hacia tu reino y buscarte a ti. Y crear el ambiente del reino en todos los lugares donde estemos y donde nos movamos. Y confiar de que todas las cosas, como fue la vida de Rebeca, serán añadidas a nuestras vidas. Y en el tiempo correcto, todas esas situaciones vendrán a nuestras vidas. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.